Hermanos, buenos días, un gusto saludarles en nombre del Señor. Los quiero invitar a orar. Señor y Padre, te queremos dar gracias por tu misericordia, por lo infinitamente bueno que eres con nosotros, con tu iglesia, Señor, con tu iglesia fiel. Te queremos dar gracias por este tiempo, Señor, que nos has estado acompañando, Señor, como iglesia. Has permitido tú, Señor, que a pesar de las circunstancias no hemos podido seguir escuchando tu palabra, no han podido mantenerse tus ministerios, Señor. También damos gracias, Señor, por todos los hermanos, Señor, que hacen todo esto posible. Y también dar gracias, Señor, por el pastor, Señor, pedimos por su recuperación, Señor. Y te pedimos, Señor, por este tiempo, por este día, porque tú prepares nuestros corazones para poder alabarte, Señor, escuchar tu palabra, Señor, y bendecir tu nombre, Señor, y glorificarte este día y todos los días de la semana, Señor. Te pedimos que acompañe este tiempo, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió. Hola, vamos a recordar las invitaciones, los avisos para esta semana, que en general son los mismos, pero no debemos olvidarlos y es bueno recalcarlos. La campaña que estamos, que no debemos olvidar, es el uno por uno, que es orar por una persona que no conoce al Señor.
Si son 2 o 3, mejor, pero es la idea. Y si a lo mejor usted dice no hay tiempo para hablar con alguien o no he podido hablar con alguien, no importa, ahí orando por esa persona, y es la idea de estar presentándola delante del Señor en todo momento. Esa es la campaña uno por uno. También tenemos para todos los días nuestra devocional, nuestro devocional diario, una meditación en la lectura bíblica, todos en la misma cita. Ahora, si usted quiere leer otro pasaje agregado, también puede hacerlo, pero la idea también es que vayamos todos unánimes compartiendo la misma meditación y recibiendo del Señor lo que nos habla a través de esa enseñanza. Todos los días entonces tenemos los devocionales, y en la tarde ya se envía un video con alguna reflexión de algunos hermanos, donde podemos complementar lo ya visto en nuestro devocional. Así que esos son los devocionales diarios. Todos los días tenemos devocionales. Los días lunes a las 8:30 hay reunión de señoritas, donde ellas comparten, se ríen, y también lo más importante, que se aconsejan bíblicamente, y esto es a través de Zoom. A través de Zoom entonces están las señoritas compartiendo el día lunes a las 8:30. El día jueves nuestra reunión de oración, que es a las 8, donde compartimos nuestras oraciones a través de WhatsApp. A través de WhatsApp podemos compartir y orar los unos por los otros, conocer las peticiones, ver lo que hace el Señor a través de las gratitudes, etcétera. Viernes, reunión a las 20 horas de jóvenes. Esto es a través de YouTube. Invite a los que quiera para que participen de la reunión. Están muy edificantes y llenas de bendiciones y de palabras del Señor. Eso para el día viernes a las 8. También los niños de 3 a 7 años también necesitan estar también comunicados con la tía Camila para recibir su tarea y la enseñanza que es para ellos. Y también, como ya hace un tiempo se está efectuando la escuela dominical para niños de 8 a 13 años, esto es a través de Zoom, y esto es los días domingos en la tardecita a las 5 de la tarde, también con nuestra hermana Camila. Así que Dios bendiga ese trabajo también. No olvidar también las ofrendas y los diezmos. Es muy importante estar recordando esto. Como no nos reunimos, lo hacemos virtualmente, digitalmente, y a través de las cuentas corrientes que están dispuestas para esto. Para la ofrenda tenemos la cuenta de nuestro hermano Daniel, que ya todos manejamos los datos, y para misericordia tenemos la cuenta de nuestro hermano Christopher, donde también ahí ofrendamos al Señor para ayudar a aquel que lo necesite. No olvidar esto, que estamos dando solamente de lo que el Señor nos da. Y sobre esto mismo, sobre la ofrenda de misericordia, si hay alguna necesidad o conoce a alguien que está pasando necesidad y a lo mejor ese no se atreve o le da vergüenza decirlo, comunicarse con el pastor, con la hermana Karina o con Christopher para ver ese tema y tratar de hacer llegar la ayuda lo antes posible. Y por último mencionar nuestra página web, que es el www.iglesialareina.cl. iglesialareina.cl. Esa es nuestra página web, donde ahí se van subiendo los videos devocionales, y hay otras cositas también que se pueden revisar ahí. Eso en cuanto a las invitaciones y los avisos que tenemos para esta semana. Eso, un saludo, nos vemos pronto.
Buenas hermanos, ¿cómo están? Los que no me conocen, soy Jorge Castillo. Hace mucho tiempo no nos vemos, por razones obvias. Quiero contar un poquito de testimonio de este país. Al principio, pues directo, yo vine porque sentía realmente de Dios venir a este país, porque me sentía muy triste, muy deprimido allá en Perú. Pero eso es algo común en todos los extranjeros, cuando nosotros nos mudamos. Pero honestamente yo sí sentí que era parte de Dios venir acá. Yo vengo y por 2 años, hermano, no me fue muy bien, no voy a mentirles. No podía arreglar, me dieron mi RUT rapidísimo, pero aquí en Chile tú tienes que cotizar, tienes que tener un trabajo legal como extranjero, si no, no te dan la visa definitiva o es muy difícil que te la den. Y bueno, ya se estaba acabando mi tiempo en RUT y ya decían, yo hablé que el pastor me vio a mí muy desanimado y él me dijo, mira, tú tienes que aprender a confiar en Dios y dejar todas tus cargas sobre Él. Y eso fue algo que yo hice. Y yo recuerdo ya cuando antes del coronavirus, yo apliqué por un trabajo en aerolínea, discúlpeme, y eran 4 filtros, y yo recuerdo que todos los filtros me empezó bien. En la primera entrevista me fue bien, en la segunda, la tercera, muy bien. Y en la tercera ocurrió lo del coronavirus. Y me mandaron un correo y dijeron, o sea, detuvieron todo proceso, vamos a dejarlo hasta aquí. Y yo, bueno, o sea, mi tristeza fue muy grande. Fue muy, pero muy grande. Porque estaba muy frustrado. Y dije, vaya, ¿qué voy a hacer entonces? Todos los estudiantes se me fueron por el coronavirus y casi todos los estudiantes se me fueron, discúlpenme, y ahora ni siquiera el trabajo que estaba pidiéndole tanto a Dios no se me dio. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, hermano, decidí, no voy a mentirles, me deprimí un poco, la fe me falló también bastante. Pensé que Dios estaba jugando conmigo, pero no fue así. No fue así, hermanos, porque en ese tiempo yo aprendí a confiar en Dios completamente. Cuando había meses que yo ganaba hasta menos de 200,000, sin mentirles, y nunca me acosté sin dormir y nunca me faltó para el alquiler. No sé cómo, pero me venía plata de afuera. Mi tío una vez vino, me dio dinero así sin yo pedirle nada, porque es un error que yo tengo, un pecado que yo tengo, que soy un poco orgulloso. El hecho, hermanos, que bueno, llegó un punto que yo apliqué para una página de profesores online y me empezó a ir muy bien, me vinieron muchos estudiantes y mi situación cambió. Y bueno, llegué así y llegó un punto que después con estos últimos meses me llamaron nuevamente a la aerolínea y me dijeron que mira, Jorge, si aún estás interesado, me gustaría llamarte, todas esas cuestiones para la última entrevista. Y bueno, hermano, que quedé en el trabajo, que por la gloria de Dios, ya tengo 2 semanas. Es algo que yo he visto que yo he aprendido a confiar en Dios completamente. Incluso las primeras 6 semanas son de curso y estoy así. Por eso le pido muchas oraciones. Y esta es la mano diestra con la que escribo. Ha estado muy difícil, pero hermano, ya me he dado cuenta que Dios, no sé cómo explicárselo, pero ya sé que Dios nunca me va a abandonar. Y sé que cuando Dios te da una cosa, o sea, cuando Dios te promete algo, Dios te puede dar y quitar, pero cuando Él te prometió algo, te lo da. Y yo ya tengo esa felicidad, que si Dios me quita esto, es que me va a dar algo mejor. Y por eso yo he estado completamente feliz por esto, porque pasé unos meses muy, pero muy oscuros en este país, muy tristes, pero le doy gracias por todos esos meses, porque aprendí a confiar en Dios sin dudar de Él. O sea, ya no cuestiono a Dios, porque yo ya he visto su mano milagrosa. Las cosas me han caído últimamente. Sigo dando clases por mi cuenta, estoy trabajando aquí. Ya tengo una estabilidad que no he tenido nunca en este país, ni siquiera cuando emigré. Y por eso le doy muchas gracias a Dios, porque Él me ha enseñado a confiar en Él en todo momento. Aunque, hermano, yo les puedo decir con toda autoridad, que aunque el tiempo se vea muy oscuro, cuando no haya nadie para ti, Dios está para ti. Siempre está para ti y eso me di cuenta. Y ya ahorita yo puedo decir que yo confío en Dios plenamente. Aunque cosas malas me pasen, ejemplo, yo sé que Dios está conmigo. Que todo lo que me pasa a mí es simplemente para que yo aprenda. Porque en todos estos meses que me fue mal, yo aprendí a confiar en Dios plenamente y aprendí a no cuestionarlo. Y bueno, disculpe por hablar mucho, me pasé de los 4 minutos. Muchas gracias, hermanos. Me gustaría contarles un poco más de detalles, pero soy muy malo resumiendo. Dios lo bendiga, hermano. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.
Buenos días, hermanos. La palabra del Señor de hoy día es esta. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y también el Salmo 134 dice: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde el Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Amén, Señor. Hasta luego, hermano. Gracias al Señor por este tiempo, por escuchar las alabanzas, la lectura bíblica. Y en esta lectura bíblica es donde vamos a estar enseñando hoy un tema que se llama el valor de la unidad. Salmo 133, que habla específicamente de mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cantamos ese corito, cantamos ese salmo y nos alegramos cada vez que lo hacemos, y porque realmente tiene un valor muy grande, más grande de lo que a veces uno piensa, y es lo que queremos estudiar hoy. Vamos a orar. Señor, hemos abierto tu palabra y queremos que nos hables a nuestro corazón como iglesia, sabiendo que cada uno de nosotros es parte fundamental de la iglesia. Ayúdanos a entender en nuestro corazón lo que tú estás haciendo con nosotros hoy, por qué nos has llamado, qué es lo que estás esperando de nosotros, el propósito que tú has puesto en nuestras mentes, en nuestros corazones, de buscar más de tu palabra y ser moldeados en tu mano por tu Espíritu para ser más y más a la imagen de Cristo. Rogamos que hables de esa manera hoy, en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia es un ente muy especial. No hay otro en el mundo como la iglesia. Y Jesucristo la creó unida. Y respecto a la unidad, vamos a entender algunas cosas que son bastante interesantes. El mundo, al revés, el mundo es lo más dividido que hay. De hecho, bueno, en la historia vemos una serie de guerras, etc. Julio César, el emperador romano, usó una frase que decía divide et impera, en latín, que significa dividir, separar, para poder gobernar. Y en el fondo lo que hacía era describir el método que tenía el Imperio Romano para hacer dominio territorial. ¿En qué consistía eso? En que donde conquistaban, a distintas ciudades le daban distintas categorías. Una era más romana que otra, y en el fondo estaban como compitiendo unas con otras para ganarse ciertos favores de Roma. ¿Y qué hacían con eso? No había unidad porque estaban ellas en competencia. Y de esa manera podían gobernar por muchos años. Esa es la forma en que gobierna el mundo, es la forma en que se maneja el hombre sin Dios. Pero en nosotros no es así, y es lo que Dios enseña en su palabra, exactamente al revés. Y vemos, por ejemplo, en el pueblo de Israel cómo iba todos los años a las fiestas de la Pascua, de Pentecostés, de los tabernáculos. Todo el pueblo de Israel iba a Jerusalén, incluso de otras naciones, y judíos que habían viviendo en otras naciones del mundo conocido, hacían un peregrinaje para llegar a estas fiestas al templo, para gozarse de ver a los hermanos, pero también porque era un mandato de Dios, e iban a adorar a Dios en el templo, había uno solo, y eso marcaba una unión, un Dios, un cuerpo,
¿Les suena conocido eso, no? En un templo. Y de hecho el templo estaba a lo más alto de Jerusalén y era visto de todas partes. Y eso marcaba la unión del pueblo de Israel. Y en estos cantos, perdón, en estas peregrinaciones hacían cantos, que son los cánticos graduales, de los cuales forma parte este Salmo 133. De hecho el título dice Cántico Gradual de David. Y sabemos esas dos cosas, que se cantaba mientras iban a gozarse de juntarse todos en el templo, y lo escribió David, que esperaba a todos allá en Jerusalén. Entonces, y vemos esta figura también desde antes, por ejemplo, cuando salieron de Egipto en el desierto, la disposición de las tribus alrededor del tabernáculo. Siempre Dios al centro y en torno a Él se junta todo el pueblo en uno solo. David, cuando llegamos a la historia hasta David, vemos que había muchas luchas también de otras naciones que trataban de invadir a Israel. Y David tiene esas luchas hasta que finalmente triunfa sobre todos y termina llevando el arca a Jerusalén para que después su hijo construyera allí el templo. Entonces habían ataques externos contra esta unidad del pueblo, pero también habían divisiones internas. Vemos nuevamente en el ejemplo en el desierto, este grupo de levitas que se levantó contra Moisés, los de Coré, porque también estaban como compitiendo con él. O después de David vemos la historia de Jeroboam, que era el general del ejército, que termina dividiendo las tribus de Israel, 10 al norte, 2 al sur, y no solo eso, sino que también instaura un nuevo templo en el norte y lleva al pueblo a adorar a otros dioses, 2 becerros, no sé si les suena conocido. Y a veces las divisiones internas son las que terminan realmente quebrando la unidad del pueblo de Dios. Y por eso que es sumamente importante saber cuál es el valor que Dios le otorga a la unidad de su pueblo. Cantar este salmo es muy alegre y es una linda verdad la que cantamos. Y esa verdad termina en una bendición tan grande que es la que habla el Salmo 134. Dice, mirad, bendecid a Jehová vosotros, todos los siervos de Jehová, todo el pueblo de Dios, bendiciendo a Dios. Dice, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Los que están en la casa de Jehová. Todo el mundo dando gracias a Dios porque es nuestro Dios. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Es un gran Dios poderoso, en Él estamos y en Él vivimos. Y eso habla el Salmo 134, que termina, y ese es el último de los cánticos graduales. Con esa gran bendición termina esta unidad del pueblo que se manifiesta en el Salmo anterior, que es el que estamos viendo hoy. Pero no siempre fue así. Como les decía, también había muchas luchas internas en el pueblo, muchas amenazas. Ellos eran peregrinos como nosotros. Nosotros estamos peregrinando en esta vida para ir a la Jerusalén celestial, para estar con Cristo eternamente. Pero eso va a ser un tiempo después. Y estamos ahora en este mundo sin ser del mundo. Somos extranjeros y peregrinos, como dice Pedro. Así también ellos peregrinaban, como les decía, a veces habitaban en distintas naciones, para llegar a estas fiestas en el templo y anhelaban estar juntos, adorando al Señor, para estar firme contra las amenazas externas e internas. Y esa verdad la enseña Pedro en la primera carta, en el capítulo 2, hay un versículo que dice, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y es un llamado que está muy en sintonía con este salmo, que está hablando de cuidemos nuestro corazón, en cuál es la prioridad que estamos poniendo en nuestro corazón, qué es lo que estamos mirando. Y el llamado es abstenerse de escuchar al corazón y buscar la unidad que tenemos en Cristo como iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro corazón muchas veces va a batallar contra eso. En el Salmo 120, que es el primer cántico gradual, tenemos del 120 al 134, vemos un poco esta historia. Dice, a Jehová clamé estando en angustia, así comienza el Salmo. Y él me respondió. Piensa, van el pueblo cantando, todo esto es como un corario que tienen para llegar
al templo y parten cantando que están en angustia. Dice, libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Versículo 5. Ay de mí que moro en Mesec y habito en las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Y es la historia nuestra también. Estamos en un mundo que aborrece a Dios, que no quiere saber nada de Cristo, que se burla de Cristo y de todos los que creemos en Cristo. Exactamente lo mismo. Y estamos expuestos entonces a escuchar no solo cosas en contra nuestra, sino que también cosas que de alguna manera nos van a llevar a dudar si no estamos firmes y caer en mentiras y caer en cosas que parecen como bonitas, como que son más justas de lo que el mundo cree que son justas, labios mentirosos, como dice el Salmo 120, mientras estamos en este peregrinaje y tenemos que cuidarnos también de esas cosas. Por eso hoy vamos a ver una enseñanza que es, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar todos juntos, en armonía, con dos ilustraciones que tiene el Salmo y con un propósito en esta enseñanza que es donde Dios da bendición y vida eterna, vida en abundancia. Y esta enseñanza es realmente vital. Es que la Iglesia, nosotros, estamos llamados a guardar la unidad con que Cristo hizo la Iglesia, su cuerpo, nosotros. Él la creó unida. Y en la medida en que nosotros guardemos esta unidad, nos vamos a estar entonces protegiendo de ataques externos, de amenazas, pero también de nosotros mismos, de nuestro propio egoísmo, de nuestros deseos de no hacer lo que corresponde e incluso terminar hasta dividiendo una iglesia. ¿Por qué es vital todo saber estas cosas? Porque la iglesia es el lugar donde Dios envía su bendición. Así termina el Salmo. Y como les decía, en el Salmo, el primer cántico gradual, en el Salmo 120, ruega al salmista, como nosotros rogamos, que el Señor nos quite de los pecados. Dice, libre mi alma del labio mentiroso, de la lengua fraudulenta, de los engaños, que a veces son tan sutiles que no nos vamos a dar cuenta. Es muy peligroso y le pedimos a Dios entonces que nos libre de los engaños de otros. Y tenemos, por ejemplo, en la televisión, en internet, estamos bombardeados de engaños todo el tiempo, engaños por medio de ideologías, de filosofías mundanas, también que nos amenazan constantemente. El país va a estar viviendo, bueno, ya lo está, todo un fervor político que se van a decir muchas cosas que van a sonar súper bonitas. Y también esas nos van a bombardear y van a tender a torcer nuestra mirada a lo que no corresponde. Y Señor, bendícenos, cuídanos por medio de esta unidad que tenemos en la iglesia. Por eso es importante saber lo que estamos viendo ahora. O también protegernos de nosotros mismos, de nuestro egoísmo. Por eso, tú vas a tener claro una cosa, que antes de caer en un pecado, vas a desear la misericordia del Señor para ser corregido. Y esa corrección Dios la da en su iglesia. Y lo enseña, por ejemplo, en Mateo capítulo 18 y en muchos otros pasajes más basados en la ley de Cristo que dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y en ese amor nos vamos a cuidar y si uno cae lo vamos a levantar y lo vamos a restaurar. Entonces, sabiendo esta verdad, viviendo esto de cuán bueno y delicioso es habitar todos juntos, está en eso también el querer, que si yo he caído, que me levanten, que me ayuden. Por lo tanto, voy a desear no caer para poder también ayudar a otro. Porque la iglesia unida siempre nos va a resultar agradable y buena. La iglesia de verdad, la iglesia que cree en el Señor. La iglesia local, nosotros, es un diseño del Señor para tu vida. Ahora, no es el mejor lugar para estar con los hermanos, es el único. No hay otro, y partí diciendo esto, no hay otro lugar como la iglesia, y no me refiero a las 4 paredes del templo, me refiero a nosotros como cuerpos viviendo juntos,
siempre. No hay otro lugar mejor a quien ir para pedir socorro. No hay otro lugar mejor a quien darse para tener el gozo de bendecir a otro. Y podemos seguir enumerando cosas, porque allí envía Dios bendición. Y como es obra de Dios, es un milagro de Dios. No hay otra cosa parecida en el mundo. Para entender un poco la profundidad de esto, vamos a mantener un dedo aquí en el Salmo 133 y vamos a ir a Efesios en el capítulo 4, que Pablo va a estar hablando de la unidad de la iglesia. ¿Y qué va a decir allá? Que Dios, y en particular Cristo, bendice a la iglesia dando hermanos que bendigan a la iglesia. ¿Cómo es esto? Dice en el 11, y él mismo, hablando del Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, y entendemos que básicamente los pastores y maestros, dice, para que hagan todo el trabajo en la iglesia. No dice eso, no dice eso. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, y ahí estamos toda la iglesia, para la obra, y ese es el propósito, para lo que el Señor está haciendo. ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor? Enviando bendición y vida eterna. ¿Recuerda el Salmo? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esta palabra, edificación, está hablando de algo que crece, para el crecimiento de la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo. Eso significa. Entonces, no es para que vengamos a pasarlo bien, ni relajarnos, ni tener un minuto de descanso, porque a lo mejor el mundo nos tiene medio vueltos locos. No. Todas esas cosas sí las vamos a tener porque Dios te bendice, Dios te cuida. Y entre los hermanos nos ayudamos. Pero dice que es para que crezcamos juntos. Y cuando tú creces, la iglesia crece. Porque tú eres iglesia. Así de simple. Entonces, la clave de esto está en este versículo 12, Efesios 4:12, que es para todos nosotros vamos a ir siendo perfeccionados o creciendo para hacer crecer la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, para trabajar en lo que el Señor nos ha dado, porque allí envía Dios bendición, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y tenemos entonces en el propósito también el lugar donde tenemos que llegar a estar, para que, y este es el cuidado, ¿sí? Para que ya no seamos niños fluctuantes. Y nos acordamos de ese Salmo 120, donde el mundo nos ataca, o donde a veces nuestro propio corazón cae en engaños y terminamos haciendo daño. Esas ciudades, Mesec y Cedar, son ciudades que están una en Siria y otra en Moab, que están en contra, y son símbolos de pueblos que están en contra de todo lo de Dios. Y nosotros estamos, no hay que poner muchos símbolos, estamos en un mundo que está en contra de Dios. Por eso dice que tenemos que crecer de tal manera, de cuidarnos, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice el texto acá en Efesios, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres, que para engañar emplean la astucia, las artimañas del error. Y nos recordamos de ese Salmo, el 120. Sino que, Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es lo que dice aquí. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La cabeza del cuerpo, que eres tú y yo, es Cristo. Él es nuestra cabeza y tenemos que crecer en Él. Si creces tú, crecemos en Él. Si crezco yo, crecemos en Él. No basta que crezca uno, tenemos que crecer todos, pero da uno. ¿De quién? Cristo, nuestra cabeza, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. Y ahí está la idea, ¿sí? Todos juntos en armonía. Cuán bueno y delicioso es esto. Según la actividad propia de cada miembro. No todos vamos a hacer lo mismo, pero todos vamos a hacer. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces tenemos que crecer, como dice el texto, en amor y en verdad. Y es lo mismo que está diciendo el Salmo
133. Y esa es la manera en que el Señor bendice la iglesia, en este gran crecimiento que nos va a fortalecer contra cualquier pecado, que nos va a fortalecer contra cualquier duda, contra cualquier ataque y contra nosotros mismos. Es la manera en que Dios entonces bendice y ha puesto todas las personas en nuestra iglesia que tienen que estar para ello. La iglesia nos protege de esta manera con la enseñanza, uno enseñando a otro y cuidándonos mutuamente, orando unos por otros, animándonos mutuamente, etc. Y eso nos permite dar y dando, crecer. Y de esa manera vamos a servirnos unos a otros, servir en la iglesia, ayudarnos unos a otros como el cuerpo que somos. Piensa en un cuerpo humano, para poder moverse y desde un lugar llegar a otro tiene 2 pies y poder caminar para llegar a ese lugar. Si tuviera un solo pie, sería sumamente difícil. O quizás podría saltar, dices tú. No es la manera correcta, uno, y lo otro te vas a cansar antes de tiempo y no vas a llegar muy lejos. Por eso el Señor hizo el cuerpo de la manera perfecta. Por eso, como dije, es un milagro. Tú y yo somos un milagro del Señor en una iglesia. Y la manera que tenemos que hacer es esta. Ese es el valor de la unidad que Dios puso en su iglesia. Los que más trabajan, los que más sirven en el cuerpo, están entonces más protegidos de caer. ¿Por qué? Porque son los que más están creciendo. Y son más bendecidos. Si lo miras al revés, exactamente lo contrario. Es que los que menos trabajan son los que están más expuestos a caer y son los que menos crecen. Por eso que donde estamos todos juntos sirviendo en armonía, Dios envía bendición. Y el consejo acá, es: no te robes a ti mismo la bendición porque te excluyes. ¿Por qué? Salmo 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y acá tenemos la enseñanza. La comunión que David veía en las tribus, en las 12 tribus de Israel, viniendo a adorar al templo, en un tiempo donde David logró muchas cosas, y quizás la más importante de todas es el hacer crecer la piedad, la adoración a Dios en ese tiempo. Todo Israel adorando a Dios en el tabernáculo. Y veía entonces David venir a sus hermanos y se gozaba diciendo esto: mirad cuán bueno y cuán delicioso es esto que estoy viendo. Y hoy día lo vemos reflejado entonces en la iglesia. Esta bendición de estar juntos en un mismo propósito de vida. Sabemos todos dónde vamos y sabemos que estamos yendo de la mano del Señor hacia el Señor. Y eso es bueno y agradable. ¿Qué significa que sea bueno? Que va a ser algo que te va a ayudar en tu vida. Pero no solo es bueno porque, por ejemplo, si tienes una enfermedad y necesitas ser operado, vas a tener una intervención quirúrgica, te van a resolver el tema y eso es bueno porque vas a estar sano. Pero no es agradable, ¿cierto? Acá dice que es bueno y agradable. ¿Qué cosa conocemos nosotros agradable? Quizás uno de los ejemplos más didácticos y no muy buenos es el pecado. El pecado siempre va a ser agradable, siempre nos va a tentar, pero es malo. Lo que hace el Señor es darnos cosas buenas y agradables, las dos juntas. Eso es la iglesia. Por eso es un milagro. La iglesia entonces es algo muy especial. No es un club donde yo voy a divertirme o a hacer lo que yo quiero, lo que más me gusta. Siendo que en la iglesia sí puedo hacer lo que yo quiero y lo que más me gusta, dirigido por el Señor. Pero ojo con la diferencia. No se trata de un club. Tampoco es una empresa donde yo tengo que ir a hacer lo que hay que hacer. Hay que hacer esto, hay que hacer muchas cosas. Siempre hay que hacer muchas cosas en la iglesia. Pero no se trata de hacerlas porque hay que hacerlas. Sino que se trata de hacerlas porque ese es mi lugar.
esa es mi vida. Y es ahí donde yo resido. Yo a la iglesia no voy. Yo en la iglesia resido. Y eso dice el Salmo. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y este habitar no es estar un tiempo. A veces podemos hacer cosas como un retiro o como un campamento de jóvenes, etcétera. Y vamos a estar un tiempo allá y va a ser muy lindo. Pero eso no es habitar, no es residir. Esto es permanente. Esa es la iglesia del Señor. Y es el lugar donde entonces tú te alimentas siempre, donde tú ayudas, donde puedes hallar descanso a tu alma, a tus angustias, donde te restauras si vienes saliendo de una situación difícil o quizás de un pecado, donde puedes enseñar, donde recibes enseñanza, es el lugar donde tú creces. Eso es la iglesia y es una bendición, es un milagro del cielo, porque allí envía el Señor bendición. Todas estas cosas y muchas más que encuentras solo en la iglesia, en la unidad, en armonía. Es como una orquesta. En una orquesta vemos que hay muchos músicos que tocan distintos instrumentos que suenan todos distintos, pero que ejecutan la misma pieza, el mismo himno. Y suena armonioso, suena delicioso, bueno y agradable. A eso se refiere. Aunque a veces sabemos que no siempre va a ser posible. Y recordamos muchas historias en la Biblia donde hubo conflictos entre hermanos. Al principio, desde el principio vemos eso. Y me recuerdo, por ejemplo, la historia entre Abraham y Job cuando tuvieron que dividirse las tierras. Hubo conflicto allí y es interesante cuando uno ve en el pasaje, eso está en Génesis 13, que ellos habitaban en tierra extraña, en la tierra del feneceo. Es lo mismo que nosotros, estamos habitando en tierra extraña, estamos en el mundo pero no somos del mundo. ¿Y cómo hicieron? Bueno, resolvieron en el Señor las discusiones. Por lo tanto, también vemos que las discusiones a veces son buenas porque nos pulen y nos hacen crecer. En Efesios mismo hay un versículo, dice en el 4:3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese es el llamado para la iglesia, que tenemos que esforzarnos, a eso se refiere el solícitos, en guardar la unidad, no en crearla porque la creó el Señor, en cuidarla, ¿sí? En alimentar esa unidad de la iglesia en el vínculo de la paz, en amor y en verdad. Y la unidad entonces tiene que estar afianzada en la verdad del Señor. No podemos tampoco pensar que vamos a estar unidos y que vamos a ayudarnos unos a otros y yo quiero estar con los hermanos porque nos tratamos bien y porque incluso si tú estás en un pecado yo no te voy a decir, mira, estás mal, no, ven, yo acá te ayudamos y podemos. No, tiene que ser en la verdad. Si tú estás mal, tenemos que hacerte ver la verdad de el daño que puede hacer el pecado en tu vida, porque ese pecado puede también hacer daño a la iglesia. Y tú y yo queremos cuidar la unidad de la iglesia, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser en la verdad y ayudarnos y ser restaurados y reconciliados y aún habiendo caído, salir fortalecidos, mejor que antes. Como dice Santiago, incluso encontrándonos en diversas pruebas, salir aprobados y fortalecidos en ellas para seguir creciendo como iglesia, porque cuando tú creces, la iglesia crece. Esa es una gran bendición. Si la iglesia no estuviera afianzada, si la base de la iglesia no fuera la verdad, entonces no sería iglesia, sería un club que parece iglesia o que tiene el nombre de iglesia, pero no es iglesia. Solo en la iglesia podemos ver cuán bueno y agradable es habitar, vivir, convivir, residir, todos juntos, en armonía. Y David nos va a dar dos ilustraciones en el Salmo, en los versículos 2 y al principio del versículo 3. Y la primera ilustración dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y tenemos la figura del sumo sacerdote, que es Aarón, cuando fue ungido por Moisés. Esto está ya en el capítulo 30 de Éxodo. Y incluso está ya la receta de cómo se hace este óleo con el cual es ungido.
no hagas la receta porque solo la pueden hacer los sacerdotes. Es un óleo especial, único, mandado por Dios. Aparte que es carísimo. Yo estuve calculando porque aparecen las medidas ahí y debe costar por lo menos como 10 millones de pesos un ungimiento para el sumo sacerdote. Es caro. Pero era un óleo que se guardaba para cosas sagradas, para ungir al sacerdote y algunos utensilios en el altar. Entonces no es para usarlo en cualquier cosa tampoco. Y es lo que dice que el Señor derrama en su iglesia. Es algo especial, único, bendición. Y por eso está dando esta ilustración del aceite como figura de la bendición del Señor. Dice ya en Éxodo 30 que este óleo estaba compuesto con muchas especias aromáticas, por lo tanto, cuando era ungido el sacerdote, la fragancia inundaba todo, absolutamente todo. Y bueno, todos sabían dónde estaba él por la fragancia, ¿no? Y vemos también esa bendición de Dios en la iglesia, por medio de su Espíritu Santo, que lo inunda todo, toda la iglesia en un mismo sentir, sintiendo este aroma espiritual, bueno y agradable. Es muy buena la ilustración que usa David para hacernos ver estas cosas. Entonces vemos el valor de la unidad, viene enseñado por Dios también. Como la unidad de este óleo en la figura del sumo sacerdote solo se da en el pueblo de Dios, en ninguna otra parte, y es muy, muy agradable. También se vierte, el óleo se vertía en abundancia, porque dice el texto, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y es interesante que el texto dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, y empezamos de la parte más arriba, dice el cual desciende. Y ahora dice, y baja. En el idioma original las palabras son las mismas. Así como la gracia de Dios en Cristo desciende a tu corazón y al mío, como la bendición de Dios desde el cielo desciende para la unidad de la iglesia. Es la misma figura que está usando allí. Desciende por toda la vestidura. ¿El cuerpo de Cristo? Cristo es la cabeza. Y tenemos la figura de Cristo, la cabeza, y el cuerpo de Cristo, nosotros, la iglesia. Desciende por toda la vestidura. A todos nosotros nos llega de la misma manera. Es espectacular. Por lo tanto, tenemos que cuidar eso como que si fuera de Dios, porque es de Dios. Y la otra figura que usa en el versículo 3 al principio dice que es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Sión se refiere a Jerusalén, que estaba en unos montes, y Hermón es otro monte que queda al norte, como 300 kilómetros al norte, que es el monte más alto de Israel. Y es un monte que tenía nieve, y había bastantes lluvias ahí, y desde el cual nace el río Jordán, que después va a pasar por el lago de Galilea y desciende hasta el Mar Muerto. Cubre toda la tierra de Israel. Y por esta cordillera que va formando, baja una especie de neblina como de llovizna que hacía revivir los campos y los hacía fértiles como ningún otro. Y ese es el ejemplo que está dando acá, de esta unidad incluso en la distancia, y nos acordamos ahora de que si bien no estamos congregándonos físicamente, estamos ahora, justo ahora en este minuto exacto, congregados en torno al Señor y su palabra y a esta enseñanza que nos está dando de que su bendición desciende, no importa la distancia, como el rocío de Hermón. Y recuerda esta bendición de cuando el pueblo de Israel llegaba a adorar a Dios a Jerusalén. Todo este rocío, esta llovizna que llegaba también hasta Jerusalén, es una bendición de Dios. Él la produce y la hace descender, no nosotros. Dios hace eso. Pero nosotros podemos destruir lo que Dios hace, y ese es el llamado, a no pisotear el aceite.
Ahora, las diferencias que podemos tener entre nosotros van a romper esto. Pero a veces las diferencias son necesarias. No hay que mirarlas así como que ese es el desastre. El desastre ocurre cuando las diferencias son irreconciliables y pueden dividir la iglesia. Ese es el desastre. Nosotros tenemos que siempre cuidar la unidad de la iglesia porque el valor que tiene es Cristo mismo. Y las diferencias entonces lo que deberían hacer es movernos a llegar a acuerdos, a mejores acuerdos y a solucionar cosas que debían ser solucionadas y de esa manera ir puliendo nuestras imperfecciones, o sea, creciendo. Así también Dios envía bendición a su iglesia. Y hay un versículo que de alguna manera nos pone en la responsabilidad nuestra en cuanto a esto, que está en Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Y ahí va a hablar de la iglesia y del pastor. Dice, y esto es un llamado a todos, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y está diciendo que esta bendición de Dios, este óleo que desciende, este rocío con el cual Él alimenta a su pueblo, la ilustración que da David en el Salmo, es la forma, es lo que nosotros tenemos que cuidar para crecer, para recibir más y más bendición del Señor. ¿Quién está a cargo de eso? ¿Los pastores? En parte sí, pero los pastores ayudados por las ovejas. Las ovejas tienen parte fundamental en esto, porque si no, ¿qué dice? Los pastores van a estar quejándose. Y esto no es provechoso para nadie. Entonces es tarea tuya y es tarea mía cuidar la unidad de la iglesia, todos juntos, una mano, junto con la otra. Estamos viendo la historia de Nehemías en paralelo y vemos cómo ellos edificaban el muro hombro con hombro. Daba lo mismo que él lo hacía, no importaba el rango. Todos estamos haciendo lo mismo. Eso es la unidad del Señor. ¿Por qué debemos cuidar entonces esta bendición que el Señor nos da? Y ahí terminamos en el versículo 3, la segunda parte, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y ese es el propósito de esta enseñanza. Si no se conserva esta unidad, el Señor no va a enviar bendición. Es así de fuerte. Tenemos que cuidar la unidad de la iglesia, a la que el Señor nos dio, porque es allí donde Dios envía bendición. Parece que estoy repitiendo lo mismo, pero hay que repetirnoslo a nuestro corazón muchas veces para darnos cuenta de la importancia que tiene. Si no lo hacemos, no hay bendición, ni vida eterna. No vamos a llegar a nadie con el Evangelio y tampoco nuestra vida va a ser abundante. La armonía en la iglesia entonces es fundamental para que cumpla su propósito. ¿Por qué? Porque es una orden divina, no solo el llevar el Evangelio. Estoy pensando en una orden divina en el Salmo. Cuando dice, porque allí envía Jehová bendición, ese enviar en el idioma original lo que significa es manda que llegue. Es una orden que Dios da. Si nosotros vemos que es bueno y agradable vivir juntos en armonía, Dios va a mandar que llegue bendición. No solamente nos va a llegar, sino que viene por orden de Dios. ¿Te das cuenta ese tremendo regalo? Y es algo que Dios no va a echar para atrás, todo lo contrario. Se va a gozar tanto en una iglesia como la nuestra, que va a mandar a que la bendición esté siempre sobre nosotros. ¿Cuánto vale la unidad de la iglesia? Si no cumplimos lo que el Señor nos está dando para hacer, vamos a estar haciendo las cosas para alguien más, no para el Señor. Y eso es fuerte. Nosotros queremos hacer las cosas para el Señor, vivir todos en armonía. ¿Por qué? Porque es bueno y agradable. Y es porque allí donde Dios envía bendición y vida eterna, ese es el valor de lo que el Señor está haciendo en ti y en mí, en nosotros juntos, porque somos el cuerpo de Cristo. Amén. Oramos. Señor, quiero orar por este texto hermoso que nos has hecho ver hoy, para darte tantas gracias por tus bendiciones, por abrir nuestros ojos
a estas verdades. Y queremos rogarte, digo queremos porque yo creo que todos tenemos esto en el corazón, por nuestra iglesia, que en nuestra iglesia siempre envíes bendición y vida eterna. Ayúdanos a entender que no somos solos, que no nos mandamos solos, que eso es un error y que tenemos que sanarlo en la iglesia, porque para eso nos constituiste como iglesia, para poder ayudarnos unos a otros a crecer. Y ese crecer es quizás una de las mejores bendiciones que tenemos hoy. Ayúdanos, Señor, a adorarte de corazón y esperar de ti todo lo que tú nos das, que es bueno, perfecto y agradable. Derramando tu Espíritu Santo en nuestra cabeza, que es Cristo, para que toda su vestidura, que somos nosotros, el cuerpo, se llene de ti siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Hola hermanos, bueno, ya está finalizando la reunión de hoy y para terminar
quiero que oremos para dejar todo en las manos del Señor y que nos siga guiando y enseñando como lo hace cada día. Oremos. Señor y Padre Todopoderoso, quiero agradecerte, Señor, por esta reunión. Gracias, Señor, porque en este tiempo no nos ha hecho falta tu palabra, Señor. Has estado con nosotros siempre, Señor. Gracias por cuidarnos, por enseñarnos, Señor, por mostrarnos en tu palabra cómo eres, qué es lo que tenemos que hacer y cómo amarte cada día más, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos servirte, Señor, cuando no somos dignos de eso. Gracias, Señor, por las alabanzas que nos permites cantar en nuestros hogares, Señor. A pesar de que no vamos al templo, Señor, estamos siendo uno a través de la pantalla, escuchando tu palabra, viéndonos, Señor, con los hermanos. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, por enseñarnos, Señor, por guiarnos, por tu palabra, Señor, que nos muestra qué es lo que tenemos que hacer, Señor. Cómo tener un buen camino junto a ti, Señor. Cómo seguir creciendo en ti, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer y dejo la vida de cada uno de mis hermanos en tu mano, Señor, para que hagas tu voluntad a tu tiempo, a tu manera, Señor. Confiamos en ti plenamente y nos entregamos al 100%, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, me despido. Los echo mucho de menos y un abrazo gigante a todos. Cuídense.